Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. Hoy vamos a ver álgebra lineal en la parte de operación binaria, la primera sección de ejercicios en la cual vamos a ver grupos y campos, pero especialmente este video es una introducción a grupos, tanto el grupo normal y grupo abeliano. Esto obviamente respaldado sobre el plan de estudios de la Facultad de Ingeniería. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer ejercicio propuesto del segundo examen final 2019 de la División de Ciencias Básicas, el cual se encuentra en su página oficial de álgebra lineal, correspondientemente mencionado en el nombre de TCB. Sea el conjunto A igual a todo el conjunto de X que pertenezcan a los reales, tal que esa X sea menor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que sea únicamente negativo, nada de que sea 0 o positivo. Solamente va a admitir esta restricción o este conjunto a puros números reales negativos, donde se define la operación binaria A, operador gato, pero por simplificación vamos a decir nada más gato, B igual a menos 2AB. Para todo AB que pertenece a, determine si el sistema A gato forma un grupo abeliano. Por lo tanto, vamos a englobar otra vez todo esto de los elementos del conjunto, que es A, B y C, que pertenecen a, ya que en la asociatividad vamos a necesitar otro elemento del propio conjunto. Cerradura. Debemos de ver que esta cerradura es la primera propiedad para dar el paso si es el grupo abeliano. Entonces dice A gato B pertenece a y obviamente el resultado de esta operación es menos 2AB que pertenece a. Por bien, bueno, vamos a preguntarnos si bien es un número negativo o si no es un número positivo. Recordemos que cualquier elemento de A y B es un negativo. Entonces, menos por menos, más por menos, menos. Por lo tanto, se cumple. La segunda propiedad es asociatividad, el cual tenemos las tres letras A, B y C, el cual van a operarse cada una por el operador gato, pero se van a encerrar en paréntesis dos elementos del conjunto A, el cual primero se junta con B y C y luego A y B, el cual resulta todo esto al momento de operarlo sería menos 2BC y el otro menos 2AB, el cual obviamente aquí vamos a volver a operar, el cual si ustedes van haciéndolo paso por paso, les va a resultar que sería menos por menos más y luego 2 por 2, 4. 4ABC y 4ABC. Pero aquí debemos de darnos cuenta que estas literales A y B y C son negativos. Entonces menos por menos más por menos, menos. Por lo tanto, sí se cumple ya que es un número negativo. Conmutatividad. De la misma forma vamos a agarrar dos elementos que es A y B y luego B y A. Solamente debemos de darnos cuenta que cumplan por los dos miembros de la ecuación. Entonces aquí sí se cumple. Luego tenemos el elemento idéntico, el cual nos dice existe un elemento idéntico que pertenece al conjunto A, tal que ese elemento idéntico gato A igual a A. Extraemos esta parte que se encuentra al final de esta proposición y nos dice que E gato A igual a es igual a menos 2EA igual a, el cual vamos a dividir entre los dos miembros, entre A, el cual nos va a arrojar un 1 en la parte derecha y debemos despejar a E, el cual nos da menos un medio y por lo tanto existe. Elementos inversos. Existe elementos inversos que pertenecen al conjunto A, tal que esos elementos inversos con la operación gato A igual a E. Y E es el elemento idéntico. Entonces, nomás sustituimos ahí el elemento idéntico, que es menos un medio, y por la parte izquierda sería I operador gato A. Por lo tanto, nos daría menos 2IA igual a menos un medio. Y aquí en los dos miembros multiplicamos por un medio, que diga por un número negativo, y el cual nos va a arrojar a 2IA igual a un medio.
y ahora despejamos ahí, por lo cual nos va a quedar como 1 sobre 4a. Recordemos que ese a es un negativo, y si multiplicamos tanto por el numerador como el denominador, sería más entre menos, y eso nos daría a menos. Por lo tanto, queda como un número negativo. Y eso, por lo tanto, existe. Y llegamos a la conclusión que el sistema A operador gato es un grupo abeliano. Por otra parte, tenemos el ejercicio 2. Ejercicio propuesto del primer examen final de 2019 de la División de Ciencias Básicas tipo B. Sea el conjunto de las matrices 1, 0, A1, donde la diagonal es el valor numérico de 1, y el elemento de acá, bueno, o el compuesto, es tenemos una restricción que es tal que A pertenece a los reales y la operación binaria asterisco es la multiplicación ordinaria de las matrices A asterisco B igual a AB. Determina si el sistema H asterisco tiene estructura de grupo abeliano. Y lo que tenemos que hacer en general es poner tres matrices que sean obviamente distintas entre ellas, porque vamos a tener un elemento de aquí abajo en donde va a ser A, B y C en minúsculas y las matrices con, con letras mayúsculas. Y aquí nos dice, para todo A, B, C que pertenece al conjunto H, que son de las matrices, con su respectiva restricción. Y debemos saber que si la cerradura es la primera propiedad que se debe de cumplir, A asterisco B pertenece al conjunto H. Y entonces lo sustituimos por cada una de las identidades, el cual nos va a arrojar de esta manera. Recuerden que es primera fila por primera columna, luego primera fila, segunda columna, luego segunda fila por primera columna y luego otra vez nuevamente segunda fila por segunda columna, el cual obviamente lo correspondiente sería operar de componente a componente, es decir, este componente 1 por 1 y 0 por b, eso nos da a 0. Luego este 1 por 0, 0. Y 0 por 1, 0. El cual se van arrojando estos valores aquí que puse. A por 1, A. Y 1 por B, B. A más B, así quedaría. Y por último, 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Cual queda como 1. Ahora lo que debemos de preguntarnos si esta parte de este compuesto es un real, pues sí, porque un real más un real nos da otro real. Y eso nada más es por intuición. Por lo tanto, cumple. Asociatividad. Tenemos A asterisco, B asterisco, C. A asterisco, B asterisco, C. Por lo tanto, si sustituimos correspondientemente a las identidades y cumpliendo con la multiplicación ordinaria de las matrices, se va generando todos estos pasos que ustedes pueden ir pausando el video para que vayan constatando que esto es verdadero. El cual queda al último como A más B más C, el cual pues obviamente se cumple por las dos partes, los dos miembros. Por lo tanto, cumple. Luego, conmutatividad. Esto quiere decir que tanto por la izquierda como la derecha se debe de cumplir A asterisco B igual a B asterisco A. Entonces, por identidades que ya habíamos formado, esto es lo que tenemos que hacer. Aquí nos va a quedar esta componente, tanto A más B como B más A. No importa el orden, sino que lo importante es que sean lo mismo. Y por lo tanto, cumple. Aquí luego dice elemento idéntico. Existe, este símbolo significa que existe en ese conjunto H una matriz E que pertenece propiamente a H, tal que E asterisco A nos dé A. Bueno, la matriz A. Y entonces tenemos que poner, por ejemplo, para esta matriz todos los elementos E subíndice 1, subíndice 2, subíndice 3 y subíndice 4, ¿vale? De esta forma. Y lo que tenemos que hacer es la operación ordinaria de multiplicación de matrices, el cual nos va a quedar de esta forma. Y luego un sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Aquí, ¿qué quiere decir? Cuando es igualdad de matrices, cada componente es igual. En este caso, E subíndice 2 es igual a 0 y E subíndice 4 es igual a 1. Por lo tanto, si aquí, por ejemplo, sustituimos lo que es E subíndice 2 a 0 hacia la parte de esta parte, todo por 0 es 0. Entonces, por A va a ser 0. Entonces, E subíndice 1 es igual a 1. Ahora en esta parte, si E subíndice 4 es 1,
Aquí lo vamos a sustituir, pero obviamente no se coloca porque sabemos que todo por 1 va a ser el mismo valor que está multiplicando a su lado. En este caso es A. Y aquí, por propiedad de cancelación, podemos poner más A menos A y acá menos A. Entonces eso se elimina y acá va a quedar como 0. Entonces E sub índice 3 es igual a 0. Por lo tanto, la matriz idéntica va a quedar de esta forma. Aquí la diagonal principal va a ser puros unos y la otra diagonal puros ceros. Y aquí existe, pero también debemos de recordar la restricción de que nos habían dicho que este elemento de aquí debería ser un real, pues 0 sí pertenece a los reales. Elementos inversos, de la misma forma que en el anterior, nada más que ahora lo que tenemos que hacer es poner aquí las i subíndice 1, i subíndice 2, i subíndice 3 y i subíndice 4. Por lo tanto, también vamos a hacer con el operador asterisco lo mismo, y por la multiplicación ordinaria de matrices. Por lo tanto, va a quedar de esta forma, y por obviamente sistemas lineales al mismo tiempo, en este caso, i subíndice 1 es igual a 0 y i subíndice 4 es igual a 1, por esta forma de aquí. Y ya con ello pues podemos sustituir. Aquí es 0, bueno, aquí ya lo ponemos un poquito más claro. Aquí es 0 y obviamente aquí tenemos de despejar al i subíndice 2, el cual es igual a 1 sobre a, igual al otro, donde i subíndice 4 es igual a 1. Y por lo tanto, si despejamos y su índice 3 es igual a menos a. Por lo tanto, esta matriz inversa va a ser igual a esto. ¿Ok? Y aquí la pregunta es, ¿y si queda la estructura diferente, de todas maneras cumple? Claro, nada más con las restricciones que a ustedes se le hayan puesto. En este caso, en este componente debe ser un real. Y cualquier real negativo, obviamente, pertenece a los reales. Entonces existe. Así llegamos a la conclusión que el sistema H asterisco es un grupo abeliano. Otro ejercicio propuesto del segundo examen final de 2018 de la División de Ciencias Básicas es sean el conjunto de los polinomios p igual a x, tal que esa x sea indiferente a 0 y que la a pertenezca a los reales. Y el operador composición sea definida como mx composición nx. Esas constantes que están al lado de las x se van a multiplicar y encerrar entre paréntesis por x, tal para todo mx, nx, px que pertenezcan a los polinomios. Determina si el sistema P, operador composición, es un grupo abeliano. Y de la misma forma, para todo mx, nx, px que pertenezcan a P, vamos a ver si cumple la cerradura, el cual sí, ¿no? Porque al operarlo, esta forma nos quiere decir que en primera instancia que m y n son reales. Entonces un real por otro real nos da otro real. Y obviamente cumple que este resultado va a ser indiferente a 0. Por lo tanto, cumple. Asociatividad, de la misma forma que en los anteriores ejercicios, aquí lo único que vamos a hacer es como en lo que nos está diciendo, que este primer constante por la segunda constante se van a juntar entre paréntesis y digámoslo así, se va a factorizar con x. Entonces por lo tanto queda de esta forma tanto la izquierda como la derecha. Ahora también igual la constante de la primera con la segunda nueva constante acá. Entonces igual se multiplican y se factorizan con x. Por lo tanto cumplen de las dos partes. La conmutatividad igual de la misma forma m por n y n por m. Y se factoriza con x. Entonces queda de la misma forma. ¿Ok? Y cumple tanto la izquierda como la derecha. Elemento idéntico. Igual existe un polinomio x que pertenece a P o propiamente, tal que x composición mx de a mx. Entonces aquí recordemos que es multiplicar constante por constante, e por m y factorizar x igual a mx. Y aquí se va a igualar por igual, por la misma propiedad de igualdad de polinomios, en donde es m igual a m por las constantes que deben de ser iguales. Por lo tanto se despeja y nos da e igual a 1. Ese que es igual a 1, debemos igual darnos la pregunta de que si es indiferente a 0. Pues sí, no es 0. ¿Y es un real? Claro, es un real. El 1 pertenece a los reales. Por lo tanto, existe. Y en el quinto, elementos inversos, dice,
igual existe un polinomio ix que pertenece a P propiamente, tal que ix con posición mx igual a ex, esto de la misma forma que en el anterior de acá, y m igual a 1 porque es por propiedad de igualdad de polinomios. Y entonces se despeja la i, por lo tanto tenemos 1 entre m, siempre y cuando esa m sea indiferente a 0, porque si no es indiferente a 0 y es igual a 0, llegaremos al caso no, bueno, más bien no se cumpliría el caso del algoritmo de la división. Por lo tanto, existen, porque va a ser un real. De todas maneras, este racional pertenece a los reales, es un subconjunto de los reales. El sistema, así que llegamos a la conclusión que el sistema P composición es un grupo abeliano. Un cuarto ejercicio dice: ejercicio propuesto primer examen final 2018 de división de ciencias básicas tipo B. Dice: sea el conjunto Z, bueno, esto es una Z de doble trazo, de los números enteros y la operación binaria asterisco definida por A asterisco B igual a más B menos 2. El sistema Z asterisco tiene estructura de grupo, determina el elemento inverso de 3. Aquí debemos de tener en cuenta que tenemos que ver que tiene una estructura de grupo, es decir, ya cumple con los 4 axiomas o, bueno, propiedades o teoremas, más bien porque no son axiomas, son teoremas o propiedades en el cual obviamente debemos de primero demostrar, no demostrar, sino encontrar al elemento idéntico y a los elementos inversos. Por lo tanto, aquí vamos a ir paso por paso, que aquí existe un elemento E que pertenece a esos números enteros, tal que E asterisco A es igual a. Entonces aquí extraemos esta parte y E asterisco A es igual a E más A menos 2. Y tenemos que despejar a E. Por lo tanto, si aquí, por ejemplo, sumamos más 2 y acá más 2, entonces quedaría aquí el 2. Y acá es por cancelación, aquí sería A menos A y acá A menos A. Quedaría 0 y entonces quedaría el 2. Aquí sí existe porque el elemento idéntico sí pertenece a los números enteros. Los elementos inversos de la misma forma, extraemos esta parte. Bueno, ya no le doy lectura porque ya lo vieron con los anteriores ejercicios. Y aquí tenemos que i más a menos 2 igual a 2. Y entonces sería más y más acá. Sería 4 y acá igual igual lo de cancelación, más a menos a y acá menos a. Y quedaría de esta forma. De todas maneras, 4 sí es un número entero. Y acá A, si es un número entero, pues también vamos a tener que restar un entero con otro entero. Entonces eso nos va a dar un otro entero. Entonces, por lo tanto, existen. Y aquí, obviamente, aquí ya podemos generar cualquier número que queramos. En este caso nos piden a 3. Entonces sería i igual a 4 menos 3 a 1. Por lo tanto, el elemento inverso de 3 es 1. Ejercicio propuesto del primer examen final 2017 de la División de Ciencias Básicas tipo D. Ese es el último ejercicio de este video, donde vamos a tener que resolverlo ahora de una manera pues igual que en los anteriores, pero aquí hay que hacer lectura de varios casos. Sea el sistema C asterisco donde C es igual a los pares ordenados de AB, tal que A y B pertenezcan a los reales, y la operación binaria definida de la siguiente manera: A, B asterisco C, D es igual a la multiplicación de cada una de las componentes. ACBD. Determina que si C, asterisco tiene estructura de grupo abeliano, considerando que se cumple la propiedad de asociatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a comprobar para nada a la asociatividad y la vamos a tomar como si cumpliera. Entonces, de la misma forma que en los anteriores, A, B, C y D pertenecen a C, al conjunto C. La cerradura, de la misma forma, aquí debemos de ver que un real por un real nos da otro real y B por D otro real. ¿Eso se cumple? Claro que sí. Asociatividad ya no la necesitamos comprobar, sino automáticamente cumple. Luego conmutatividad. Igual por esta forma, hemos de poner AB, luego CD y en el otro lado CD, AB. Y entonces sería componente con componente y esto nos quedaría, ¿no? Es como si estuviera en diferente posición, pero realmente no importa porque aquí, bueno, se cumple que aunque lo cambies de posición, va a cumplir. Entonces, por lo tanto, cumple. El elemento idéntico, igual, aquí recuerden que si son elementos de esta forma, o sea, pares ordenados, debemos de poner aquí E subíndice 1, E subíndice 2. Por lo tanto, debemos de extraer esta parte y comprobarlo.
componente por la primera componente y la segunda componente con la segunda componente. Y por igualdad de, obviamente, de pares ordenados, esto es igual a esto, entonces se van bueno, este ya no lo desarrollé con una manera más precisa, pero es subíndice 1 por A igual a. Entonces dividimos por las dos partes entre A y eso nos va a dar 1, igual por la otra segunda composición, bueno, segunda componente, nos va a dar 1. ¿El 1 es un real? Claro que sí. Entonces sí va a cumplir, ¿no? Bueno, va a existir. Y por último, los elementos inversos. De la misma manera que en el anterior, van desarrollándolo de poco en poco. Si quieren, vayan deteniendo el video y lo pueden desarrollar. Ya empleando con los anteriores ejercicios, ustedes pueden llegar a lo que a mí yo obtuve. Aquí el último, el i subíndice 1 y i subíndice 2, debemos de tomar en cuenta que a y b deben estar indiferentes a 0. Y aquí obviamente se va a cumplir porque ya que un racional sí pertenece a los reales. Entonces queda de esta forma y existe. Por lo tanto llegamos a la conclusión de que el sistema C asterisco es un grupo abeliano. Y bueno, este video ha sido todo por hoy y sobre todo que entendamos que esta operación binaria apenas es el comienzo, ya que hay otros ejercicios donde vamos a ver el campo, bueno, es otra estructura, que son dos grupos abelianos, en donde primero se cumple con la primera operación y luego con la segunda operación, y el último que es distributividad. También vamos a ver lo que son las tablas de verdad, el cuales a veces nos requieren que a partir de ella veamos si se cumplen algunas ecuaciones que se cumplen, bueno, que se llevan a cabo y que se deben de cumplir. Y por ende, eso sería todo lo que sería empleando el primer tema, que es la operación binaria. En poco tiempo vamos a subir lo que es espacios vectoriales, en donde vamos a tener que fijarnos que todo esto que estamos realizando es para poder familiarizar lo que vamos a entender por elementos inversos, elemento idéntico, conmutatividad y cómo se va comprobando de una manera nada más intuitiva. Y también los subespacios, pues esta vamos a comprobar a partir de la propiedad de cerradura solamente. Y ya de ahí vamos a comenzar con otros temas que compiten con el plan de estudios. Y bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, pregunten si tienen alguna cuestión a abarcar sobre estos temas y sobre todo si requieren de más ejercicios como estos, pues vamos a tener que subir más para que ustedes puedan llevar a cabo un examen con mucho éxito. Y si no, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.